a terminar viendo algunos puntos que son subsecuentes de la clase pasada. Pero antes de eso vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor y continuamos entonces con la clase. Oremos. Bendito Rey, Padre Celestial, Señor Todopoderoso, gracias te damos por esta oportunidad de reunirnos a aprender más de ti, Señor. Algo que necesitamos siempre es estar saturado de tu palabra, saturado del entendimiento, Señor, de las cosas que has revelado en tu palabra, Señor. Sin embargo, nuestro pecado a veces nos impide, de alguna manera nos convence, nos supera, nos gana, Señor, y podemos distraernos en cualquier cosa cuando tú siempre vas a hacer lo más importante. Por eso, Señor, pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, pedimos tu paciencia, tu misericordia, y que, Señor, en todo podamos desear, buscar intencionalmente honrarte y glorificar tu nombre con lo que hacemos, Señor. Padre, permítenos disfrutar de tu palabra, disfrutar de tu presencia en medio nuestro, y bendice, Señor, a los que están en la clase de hoy, a aquellos que no han podido estar, pero querido estar, Señor, también, bendícelos, Padre, y que podamos todos juntos alabar tu nombre en un mismo espíritu, en una misma fe. Señor, quédate con nosotros, te lo pedimos, y que tu Espíritu Santo nos enseñe todo lo que hemos de aprender. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Aquí voy a poner yo la pantalla. Y vamos a continuar entonces con lo que estábamos haciendo ayer. ¿Dónde está? ¿Puedes ver la pantalla? Sí, sí. Sí. Acá tiene cuántos slides, sí, Ok. Ahora sí de completo. ¿Sí? Bien, el día de ayer nosotros quedamos con una pregunta. Bueno, la respondimos, pero preguntamos cómo iba a ser la iglesia que nosotros podíamos crear, desarrollar, y quedamos que la iglesia A iba a contener ancianos, diáconos, congregación. Esa era la estructura y modelo básica y general de una iglesia reformada. Luego la iglesia B era una réplica de esta estructura, porque esto es lo que hemos venido viendo nosotros en las escrituras, desde las ideas básicas del Antiguo Testamento en cuanto al liderazgo, y luego entonces cómo se aplicaban en el Nuevo Testamento. Y hoy en día nosotros ya hemos aprendido todas estas cosas y estamos organizándonos, gracias, estamos organizados de acuerdo a este esquema bíblico. Eh, Luego de estas dos iglesias, o cualquiera de estas dos iglesias, iba a formar una tercera iglesia, y también la misma estructura, y así varias más, que regionalmente unidas iban a, a funcionar, a verse, a trabajar y a entenderse como si fuera un presbiterio. Más de tres iglesias, desde tres iglesias ya se puede conformar un presbiterio, que ese presbiterio es la representación de una sola iglesia. Por ejemplo, en Éfeso se habla de la iglesia de Éfeso, o la iglesia de Colosas, o la iglesia de Jerusalén, pero por los documentos históricos también se entiende que eso
eran iglesias, eran muchas iglesias locales que estaban siendo, o que se entendían como una iglesia a nivel nacional. Vamos a ver entonces, aquí funciona, el presbiterio es una sola iglesia, o las iglesias que haya en el presbiterio están representadas de manera local. Muy bien. No sé si escuchan lo que les digo porque yo tengo como interferencia aquí. Muy bien. ¿Sí se escucha? Bien. Entonces, a lo que vamos hoy. El día de hoy nosotros teníamos que ver el tema, o continuar con el tema de los ancianos, que es la parte del liderazgo que estamos estudiando. Entre la comunidad de ancianos en Israel, recordemos que en Éxodo 18, 24 al 25, Moisés nombró a algunos para que gobernaran Israel, ¿sí? Y de estos también eligió, según Números 11, 16, a 70 ancianos que lo acompañaron en misiones especiales. Si ustedes me permiten, un pequeño problema con mi mouse porque no lo veo. Ah, ok. Muy bien. Y se nombraba ancianos para que en calidad de jueces también administraran justicia, algunas veces en situaciones muy complejas, según Deuteronomio 21, 1 al 9. Aquí hay otra cosa muy interesante que hemos venido conversando y discutiendo, y es que el trabajo de los ancianos gobernantes, o los ancianos del pueblo, como le llaman en el Antiguo Testamento, algunos podían tomarlo como algo meramente político, o en este caso para ejercer justicia, pero también, porque se ve varias veces en el Antiguo Testamento que es un trabajo que hacían los ancianos en el Antiguo Testamento. Pero también se ve que hacían un trabajo espiritual, como la dirección de los cultos. Los cultos litúrgicos o de adoración los dirigían los ancianos o ayudaban en la dirección, trabajaban en esto, pero recuerden que el llamado del anciano gobernante era netamente espiritual. Una persona sin el llamado de Dios finalmente no podía realizar ese trabajo. Después vamos a ver cómo es que la persona puede saber que tiene el llamado y cómo lo ejerce también. Ya estamos viendo algunas cosas. Recordemos que el Espíritu Santo, o sea, Dios reunió a los ancianos del pueblo y a Moisés alrededor del tabernáculo y dio del mismo espíritu de Moisés a los ancianos. Por lo tanto, este nombramiento de anciano gobernante junto al ministro de Dios, que era Moisés en ese momento, era algo de carácter espiritual, de naturaleza espiritual, porque básicamente aquí tenemos involucrado al Espíritu de Dios y el mismo deseo de Dios. Fue es él quien lo hizo. Entonces no es algo menor el funcionar como ancianos, y querer también es trabajar como anciano. Es un trabajo pesado, sí, pero justamente la Biblia hace delineación, raya la cancha para darnos a entender cuáles eran las funciones y hasta qué punto podían llegar los ancianos y, y desde qué punto podían partir en su trabajo. Tenían también el deber de hacer cumplir la ley, o sea, ellos eran obispos, sobreveedores, cuidadores, según Deuteronomio 27.1. Y no vamos a leer todos los pasajes, es bueno que los anote, porque para que lo puedas estudiar uno por uno. Sin embargo, nosotros si nos pusiéramos a estudiarlo uno por uno, finalmente terminaríamos en varias semanas y lo que tenemos ahora es poco tiempo. En el número 7 podemos ver que ayudaban al pueblo decidiendo sus litigios. Y ahí está Deuteronomio 25 del 7 al 10, en donde se nos informa tal situación.
se invitaba a algunos, ojo, se invitaba a algunos para que participaran en ceremonias donde se celebraba el perdón de pecados, ¿sí? Y eso es algo muy interesante porque no todos los ancianos estaban involucrados en esto, pero sino los que estaban invitados. Tengo un chat, me parece un mensaje, sí se ve la pantalla. Lo que pasa es que no veo el mouse, el puntero del mouse, no sé por qué no lo veo, entonces me cuesta mover y hacer otras cosas. Eh, un segundo. Creo que tengo que cerrar. ¿Se ve la pantalla completa? Sí, responsabilidades bíblicas. ¿Perdón? Responsabilidades bíblicas. Ok. Existen. Muy bien. Aquí vamos a ver las responsabilidades bíblicas del liderazgo. Se da cuenta que en estos temas nosotros no estamos hablando eh, de querer inventar. Cada vez que las iglesias crecen, surgen problemas. También se puede decir que en iglesias chicas, problemas grandes. Sin embargo, eso se da porque probablemente en muchos casos no se está enfocando el trabajo en la iglesia, o los ancianos no están enfocando el trabajo en la iglesia en la dirección que corresponde. También es cierto que el desconocimiento del funcionamiento del liderazgo en la iglesia impide que la membresía o que los hermanos de la iglesia también sigan al liderazgo por donde tiene que ir. En última instancia, muchas personas no reconociéndolo, pero sí en su práctica de vida, tienen a la iglesia como un club de reuniones, en donde la gente va para tener compañerismo, para sentirse bien consigo mismo, para creer que tiene una relación con Dios. Sin embargo, no hay un compromiso con el cuerpo de Cristo. Entonces, es como si nosotros decimos, somos del cuerpo de Cristo, pero nos mantenemos desmembrados del cuerpo de Cristo por un ratito. Y sabemos que eso es racionalmente imposible. Por lo tanto, también es imposible que el miembro de la iglesia o un hijo de Dios no esté comprometido con la iglesia. Es cierto que pueden pasar circunstancias o pueden haber circunstancias que nos alejen de las responsabilidades, pero estas van a ser y tratar de ser subsanadas lo antes posible. El cristiano que es parte de un cuerpo, o la persona que es parte de un cuerpo, si se aparta de ese cuerpo o se mantiene a distancia sin comprometerse, finalmente termina muriendo, secándose. Y eso, por más que le echemos la culpa a los líderes, a la iglesia, a que está muy lejos, a que estaba lloviendo, a que esto y lo otro, finalmente es única y absolutamente responsabilidad de nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos una iglesia pequeña o una plantación que está empezando, tenemos que estar muy enfocados en el compromiso que tenemos de avanzar la obra. No estamos en una iglesia, estamos en una iglesia si bien constituida, pero no estamos en una iglesia grande, en donde ya toda la estructura habida y por haber debe estar, debe conocerse y cada uno funciona como debería dentro de la organización. Nosotros aquí estamos empezando algo, por lo tanto, todos tenemos la responsabilidad delante de Dios de empujar, de apoyar o de tirar en algunos casos. Cuando crecemos, cuando las iglesias crecen, surgen problemas diferentes y el texto que está en Hechos 15, 16, perdón, 15, 5 al 6, nos muestra algo así, porque nos cuenta cómo los ancianos buscaban la voluntad de Dios para solucionar dichos problemas. No sé si ese será
la mayoría de los ancianos, pastores o líderes hoy en día, ancianos gobernantes, por ejemplo, que buscan en conjunto la voluntad de Dios en oración a los problemas que surgían, pero aquí en Hechos se nos muestra que sí, había un afán. Hechos 15, 5 al 6, recuerden que está hablando de un contexto de concilio. Los ancianos ayudaban a los apóstoles, los ancianos gobernantes, trabajaban en conjunto con los ancianos docentes, que eran los apóstoles, quienes tenían la función única de establecer en ese contexto los fundamentos de la iglesia del Nuevo Testamento y consolaban con lágrimas de empatía. ¿Qué le parece? Entonces aquí vemos que si bien en la antigüedad los ancianos tenían responsabilidades o se les daba algunas responsabilidades jurídicas, podríamos decir, e incluso políticas, sin embargo, como el trabajo de ellos es de naturaleza espiritual y divina, se podría decir, porque es del Espíritu de Dios que viene este llamado, finalmente ellos deben cuidar a las ovejas que son del Señor, no de ellos. Últimamente yo he visto mucho en internet que algunas personas consideran que el ser anciano es apalear a las ovejas porque pecó, porque está pecando gravemente, porque no está haciendo lo que yo supongo que debería estar haciendo. Entonces deberíamos apalearla. ¿Cómo? En la enseñanza, en la predicación, con versículos bíblicos, lanzando indirectas en las redes sociales. Pero nosotros no estamos llamados para eso. Fíjese, Hechos 20, capítulo 20, versículo 37, en donde ellos ayudaban la fundación de la iglesia, empujaban la carreta junto con los apóstoles, pero de diferentes formas. ¿Qué trabajo hacían ellos? Consolaban con lágrimas de empatía. ¿Qué le parece? También, según 1 Timoteo 4:14, nombraban a miembros dotados de la iglesia para cargos relacionados a funciones específicas. Nosotros hoy en día, acuérdense que nosotros no estamos empezando el cristianismo, no estamos empezando ni fundamentando, no estamos poniendo los pilares de la iglesia, como lo hacían los apóstoles en ese tiempo, sino que nosotros ya estamos sobre el fundamento apostólico, funcionando y trabajando. Entonces, cuando nosotros nombramos a miembros en la iglesia para cargos relacionados, nosotros ya tenemos un proceso para hacer eso. El miembro está dotado, bien, tiene facilidades para algo, pero no significa que pueda hacer tal o cual cosa. Muchas veces, eso lo hablamos en la clase anterior, la iglesia debe preocuparse de, si ve una persona que tiene dones para algo, ayudarla a que desarrolle sus dones. Me ha tocado la experiencia de que algunas personas que tienen ciertos dones se van de la iglesia porque dicen que en la iglesia no le ayudan a potenciar sus dones, no les pagan estudios, no les pagan cursos, nada de nada. Entonces se van. Y se van hablando mal de la iglesia. Pero resulta que también tenemos que tener los pies sobre la tierra. El don, el Señor me lo dio a mí para la edificación del cuerpo de Cristo. Si en muchos casos la iglesia puede ayudar, porque le conviene a la iglesia y es algo bueno para la congregación, para la comunidad, para el cuerpo de Cristo, pero también sigue siendo mi responsabilidad. Por lo tanto, en la medida de lo posible, yo voy a buscar formarme, no que esperar ahí eternamente a que alguien me mire, se dé cuenta que existo, que tengo ciertos dones y me ponga a estudiar en el seminario, por ejemplo, o que me mande a hacer algunos cursos para enseñar a los niños. Yo tengo que ser responsable con los dones que el Señor me ha dado y si veo que tengo facilidad para algo, entonces debo desarrollar esos dones. Luego esos miembros se van a ver dotados de ciertas habilidades y capacidades y entonces pueden ser ordenados a cargos y funciones específicas. También depende del tamaño y la realidad de cada congregación, pero sí. En 1 Timoteo 5:17 también vemos que son los ancianos quienes dirigían los asuntos de la iglesia. Y la clase pasada hemos venido viendo que están los ancianos docentes y los ancianos gobernantes. Tienen diferentes funciones, y tienen diferentes llamados, pero finalmente los dos son un solo cuerpo gobernante. Son pares son
consiervos en esta tarea de gobernar la iglesia. Y como dice 1 Timoteo 5:17, ellos también son los encargados de dirigir los asuntos de la iglesia. Por eso, cuando la iglesia, cuando el consistorio de la iglesia, el consejo de ancianos, el liderazgo se reúne para tomar decisiones, por todo esto que hemos venido explicando en las clases anteriores, podemos entender, y los miembros es muy importante que conozcan esta información porque pueden entender y tener la paz de que ese grupo de ancianos a quienes nosotros hemos escogido para gobernarnos, porque hemos visto que tienen dones, que son dotados y que se están preparando también, finalmente por su llamado van a hacer lo mejor que puedan para la iglesia, representando a la iglesia, pero también consultándolo con Dios. Es decir, las decisiones que toma el consistorio nosotros esperamos que sean la voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros confiamos en nuestros gobernantes. Ellos son los que dirigen o dirigían los asuntos de la iglesia. En Santiago 5:14 vemos algo muy interesante, pues ellos oraban por la recuperación de los miembros enfermos de la iglesia. Esto no es limitante, porque si hay, si hay algún miembro de la iglesia, perdón, que le pide que vaya a visitar a su tía o a su pariente enfermo, esa es una buena oportunidad para que nosotros presentemos el Evangelio a esa persona y oremos por ella. Entonces, no estamos limitados, como dice Santiago 5:14, solamente a los miembros, pero en ese contexto se ve que los ancianos llevaban esa tarea. Pero también en ese contexto, fíjese que Santiago o Jacobo, que era el nombre original, mandaba a los miembros de la iglesia a llamar a los ancianos si estábamos enfermos. En el contexto puede sonar ambiguo si era que enfermedad por pecado o enfermedad física o qué sé yo. Eso es irrelevante en este momento, en lo que estamos hablando, porque finalmente los miembros tenían una responsabilidad y era o pedir oración a los ancianos. Y si estaban enfermos, evidentemente que fueran a verlos para que oraran por ellos. Y eso genera una interdependencia en ambos sentidos. ¿Por qué? Porque los miembros son ovejas que necesitan de sus pastores o necesitan ser pastoreadas. No hay, según Efesios 4:12, no hay un santo, un miembro de iglesia, un cristiano o un creyente convertido que se pueda formar o que se vaya a formar solo, que vaya a madurar solo en las cosas de la fe. Porque para eso, usted ve los versículos anteriores al versículo 12 de Efesios 4 y usted va viendo que es Dios el que ideó el plan aquel y fue Dios el que le dio a ustedes las personas y las herramientas para que pudiera madurar en la fe, crecer y saber qué es lo que debía hacer en el servicio al Señor. Entonces, hay una responsabilidad de parte de los miembros de llamar a los ancianos para que oren por ellos, para que los visiten, pero también hay que tener sabiduría porque muchas veces, no diría que la gran mayoría, pero varias veces, a mí se me ha llamado porque lo que se necesita es un pastor a domicilio. Y yo realmente me he dado cuenta con el avance de la tecnología que lo único que falta que alguien invente es una aplicación tipo delivery para que los pastores que están conectados reciban el llamado de algún miembro de alguna iglesia y salgan con su moto corriendo a entregar oraciones, bendiciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy hablando de manera irónica, pero realmente a veces las personas desean tener un pastor a domicilio porque es cómodo. Uber Eats. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros abusamos de estas herramientas que Dios nos da, abusamos en doble sentido. El primero, ¿en cuál? En que no llamamos a los ancianos cuando los tenemos que llamar para que oren por nosotros, cuando estamos enfermos,
O sea, abusamos, ¿por qué? Porque ellos tienen que hacer un trabajo delante de Dios, han sido llamados para ese trabajo delante de Dios, pero nosotros les impedimos realizar el trabajo que Dios los ha llamado porque no conversamos con los ancianos, no les pedimos oración. Somos autosuficientes. Y algunos decimos, bueno, es que no quiero molestar, es que como, a ver, si molestas o no, no es el tema. El tema es que el anciano, por orden de Dios, debe visitarte para orar por ti. Ahí está el ejemplo que mostraban los ancianos en Santiago 5:14, ¿verdad? Entonces, hay una interdependencia, una interrelación en donde la iglesia busca y necesita de sus ancianos, y los ancianos buscan y necesitan de las ovejas. Y luego en 1 Timoteo 5:17 también, al igual como lo vimos hace un momento, que aparte de dirigir los asuntos de la iglesia, ellos también predicaban y enseñaban. Ya hemos visto ese tema de predicar y enseñar en clases anteriores. Ahora tenemos los nombres. Esto es algo que sí, algunas personas me dicen o me podrían decir, ¿por qué no se vio al principio? Bueno, sí lo mencionamos, pero ahora es el momento de anotarlo. Presbútero es la palabra que hablamos que salía del texto bíblico en el griego, que se translitera como, o sea, se translitera, eso quiere decir que se pasa de la palabra o del idioma original de forma muy similar o igual a nuestro idioma. Entonces, aquí se translitera o se hace una especie de transliteración de la palabra presbúteros en griego al español presbítero. Es una transliteración, no una traducción, porque la traducción de la palabra presbítero es anciano. Episcopos también es otro término que se utiliza en la Biblia y se ha transliterado desde el griego al español como obispo. Del griego al inglés sería bishop, pero aquí estamos hablando de obispo en español y cuya traducción, y ahora sí es la traducción, significa supervisor, alguien que mira por encima de, para estar pendiente de, para cuidar de. Entonces, los ancianos son, perdón, los presbíteros que son ancianos son también obispos que supervisan, no son policías, ojo con esto. No sé si usted me puede ver porque yo ni siquiera yo me veo aquí, pero ¿sí me ve? Eh, pero fíjese bien, nosotros cuando pensamos, porque lo explicamos en la clase pasada, que el anciano puede tener ciertas ocupaciones, entonces eso le da un rango superior. Ahí estamos teniendo una línea de pensamiento episcopal como la Iglesia Católica Romana, como la Iglesia Anglicana, como la Iglesia Episcopal. Pero en estos casos vemos en la Biblia que estos términos son intercambiables a las mismas personas que lo ejercían. Así que no hay problema con que el anciano supervise o el presbítero sea obispo o un supervisor. Otra designación común, pero ojo con esto, que es la menos común del Nuevo Testamento, es el término pastor. La palabra que más se utiliza en el Nuevo Testamento no es pastor, es anciano, tampoco es obispo. Entonces, si nosotros no le llamamos obispo a nuestros ancianos, pero sí le llamamos pastor para diferenciar al anciano docente del anciano gobernante, ya podríamos estar entendiendo un poquito nuestro contexto reformado. Tanto Pablo como Pedro instaban a los ancianos a que fueran buenos pastores, o sea, podían ser malos, sí, podían ser pastores negligentes, sí, pero siempre estaba el consejo de Pablo y Pedro para que estos hombres de Dios fueran buenos pastores. Pablo exhortaba a los ancianos a pastorear la iglesia de Dios en Hechos 20:28, correcto. Y muchas veces se dan en los contextos y también los consejos de la Biblia hablan de la responsabilidad que tiene la iglesia con sus ancianos para que ellos no se quejen. Porque muchas veces llega el punto en que el anciano
o el pastor no ve resultados básicos. En realidad no se está esperando que la iglesia sea perfecta porque no existe, pero sí se está esperando que la palabra de Dios, viva y eficaz, haga lo que tiene que hacer en el corazón de las ovejas. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y la oveja es oveja de Dios. Entonces uno como supervisor, como alguien que observa el funcionamiento de todo, también espera que se hagan las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y cuando no se van haciendo, y cuando no hay manera de que las ovejas lo hagan, entonces los pastores también empiezan a quejarse. Y Pablo exhortaba a la iglesia, más bien dicho a los pastores, a pastorear la iglesia de Dios sin quejarse también. ¿Por qué? ¿Porque no tenían derecho de hacerlo? ¿Porque no podían? No, es que eso no era provechoso. Porque finalmente Pablo no andaba con una cinta para callar la boca de los pastores o de alguien. No, él no le impedía ese derecho a la gente. Simplemente él dice también en otra parte que no es provechoso. Entonces la iglesia debe, de alguna manera, también trabajar hacia esa deferencia con sus pastores para que haya una reciprocidad en todo esto, porque finalmente no somos dos equipos diferentes, somos una sola iglesia, un solo cuerpo. Los pastores son ovejas y esas son ovejas que el Señor ha llamado para guiar a otras ovejas, que no son suyas tampoco, sino que son de Cristo. Pedro instaba a los ancianos a que como verdaderos pastores cuidasen del rebaño de Dios. ¿Se da cuenta? Aquí hay un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque esas ovejas, ese rebaño, ¿de quién dice Pedro que es? ¿De los pastores? No. ¿De ellos mismos? No. Ese rebaño, esas ovejas son de Dios, dice Pedro. Así que él aconsejaba a los ancianos a que actuaran como verdaderos pastores, es decir, que alimentaran, guiaran, cuidaran, disciplinaran al rebaño del Señor, porque finalmente el Señor venía por ese rebaño luego. Entonces, por eso, hay otro texto en donde la Biblia dice, someteos a vuestros pastores. Y resumiendo, porque ellos han de velar por vuestras almas. Entonces, cuando el liderazgo está velando por el rebaño de Dios, por las ovejas de Dios, pero la oveja no tiene respeto por nadie y simplemente se pierde y se desaparece, ¿cómo los líderes o los pastores, los ancianos, pueden pastorear a una persona que no sabe ni siquiera dónde está? ¿Me explico? Entonces ahí la oveja está poniendo piedras de tropiezo al hermano pastor. Y finalmente ese hermano pastor va a ser reprendido por el Señor porque él tenía que hacer un trabajo y era cuidar el rebaño, pero resulta que esa ovejita de ese rebaño no ama ni a su pastor ni a su prójimo como pastor, porque finalmente no tiene el respeto ni la deferencia de que estén orando por él, de que el pastor por lo menos sepa si está vivo o está muerto. Finalmente, hoy en día, en estos tiempos, no sé si decir que son peores que antes o no, pero la gente se ha vuelto muy ególatra, muy egocéntrica, y eso incluye muchísimo a los creyentes. Yo no doy razón de nada a nadie porque yo soy adulto y soy responsable y sé lo que hago. Y si el pastor me molesta, me voy a otra iglesia. Eso solamente demuestra que yo no soy maduro en la fe, que soy verdadero creyente, no soy maduro en la fe, y que voy a ser movido de cualquier viento de doctrina y probablemente, no sé, hasta católico como romano voy a terminar. Pastor Mauricio, Sí, dígame. mire, nada más quiero dar una opinión y es respecto a lo que usted estaba hablando de la transliteración de la palabra presbítero, que se traduce
como anciano. Sí, Y creo que es conveniente, en cierta manera, mencionar esto, porque en el griego existe otra palabra para anciano, que es gerontes. Pero usted ve que en la Biblia no se usa esa palabra para referirse al liderazgo cristiano. Es porque gerontes significa es decrépito, que ese ya está listo para la foto. O sea, le dan una patada y cae al hueco, ¿verdad? Y sin embargo, correctamente. presbítero es fuera de la edad, lo que indica es eso, no liderazgo, guía, etcétera. No, y es para hacer, aquí está Gloria Muerte de la Risa, pero, o sea, y es para hacer o sea, un aporte, pues, porque muchas personas pueden creer que, bueno, que el término, que por qué se tiene que traducir anciano, pero bueno, es porque precisamente en el griego hay un montón de palabras que se pueden traducir de la misma manera, pero que no exactamente significan lo mismo. Así es. Y el contexto también da el significado. Entonces está muy bien tu observación, hermano. Gracias. Muy bien. Así entonces, fíjese usted que eh, el siervo, el que va a servir al Señor, debe estar bien preparado. Ah, créame, realmente esto es muy difícil de hacerlo entender a las personas, porque como no hay madurez espiritual, no hay profundidad espiritual y tampoco algunas personas quieren tener esa profundidad espiritual, es muy difícil hacerles entender con amor que necesita prepararse. Hace años yo tenía una persona a la que le tenía que enseñar, le estaba enseñando, y esta persona quería ser pastor. El problema es que él no cumplía con ningún requisito para ser pastor. Lo básico era que entró a estudiar al seminario, pero no tenía no tenía los talentos o los dones requeridos y tampoco podía desarrollar estudiando en el seminario, porque el seminario no forma pastores, el seminario forma personas preparadas. Pero finalmente, quien llama a los pastores es Dios por medio de la iglesia. Entonces, esta persona no pudiendo cumplir, después de años de preparación, no pudiendo cumplir con los requisitos y no mostrando que tenía los talentos o los dones requeridos, finalmente eh, se enojó mucho, muchísimo, porque no podía ser pastor, no podía ser puesto a dirigir una congregación y se retiró a otra iglesia en donde sí lo iban a poner como pastor. Luego esta persona, sí, bien, terminó el seminario, lo ordenaron como pastor para una misión muy alejada de la ciudad, pero esa misión no solamente fracasó, sino que dejó un montón de personas heridas. Su matrimonio, que era un matrimonio joven, estuvo a punto de destruirse, porque él no se podía en realidad forzar las cosas de tal manera que él pudiera pastorear si no había sido llamado. Hay personas que son pastores y no son llamados, pero finalmente el Señor les muestra que su llamado no es tal porque, porque ocurren desgracias. Nadie puede tomar para sí algo que el Señor no le ha dado. Entonces, aquí hay que ser bastante humildes. Nuestra preparación debe ser a conciencia siempre, porque somos cristianos, pero más aún el que está siendo preparado para el liderazgo. Nosotros no somos más ni mejores, ni cumplimos un sueño siendo predicadores, pastores, ancianos gobernantes. No, el que anhela buena obra desea, definitivamente, porque es bueno. Sin embargo, así como no todo el mundo, no todos los hombres y no todas las mujeres pueden dar a luz, solamente algunas, así también no todos son ancianos, no todos son pastores. Así como no todos tenían dones de sanidad en el Antiguo Testamento, y algunos los tenían por un tiempo y después no, así también es en la vida. Hay personas que se les da muy fácil la medicina, la ciencia, y finalmente les va muy bien en su carrera. Pero hay otras personas que tienen más habilidades o facilidades para
la cocina, para, eh, para ser chef, por ejemplo, o estudiar alguna cosa relacionada con eso, o para cuidar niños, o para la informática, en fin, asimismo también es en el tema del ancianato o del liderazgo. Y eso no es malo, porque cuando Dios nos da los dones que necesitamos, dice la Biblia que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Si tú quieres ejercer un don que Dios no te ha dado, eso no es para la edificación del cuerpo de Cristo. Y puede ser incluso sí para la destrucción del cuerpo de Cristo y tuya, porque la vamos a pasar muy mal. Los ancianos entonces que han sido nombrados por el Espíritu Santo, que nos muestra Hechos 20, 17 al 28, sabemos que tienen un llamado y sabemos que van a hacer frente a las cosas de una forma de acuerdo a la voluntad del Señor. No lo van a hacer perfecto, porque no existe ser humano perfecto, pero cada persona, cada candidato debe, cada anciano mismo debe preguntarse si cree que en el llamamiento que la congregación le extiende, Dios mismo lo estará llamando a un cargo, y escuche esta palabra, sagrado. Sagrado y consagrado, hermano. Eso lo vimos en las clases pasadas. No es juego y está prohibido hacerlo si no hay un llamado de parte de Dios. Entonces, una vez más, los pastores o los ancianos no son las estrellitas de la iglesia. El gobierno presbiteriano o reformado es horizontal. Todos somos ovejas, pero el Señor llamó a algunas ovejas a pastorear, a otras ovejas las llamó a administrar, a otras ovejas las llamó a enseñar, y etcétera, etcétera, y así según los dones. Entonces nosotros no tenemos un gobierno piramidal, no hay un gobierno episcopal en la iglesia reformada. Por esta razón entonces también tenemos que entender, el Señor me está llamando, y si no estoy seguro, pero yo quisiera, porque siento un amor por este oficio, entonces lo que me toca a mí es prepararme. A título, bueno, no quisiera ser autorreferente, pero en algún momento el Señor, eh, yo tenía la tendencia que las cosas del Señor me persiguieran, y no podía alejarme del ministerio, siempre me perseguían. Yo no sabía, yo no quería tomar una decisión porque en realidad no tenía cómo hacerlo y no me interesaba. Yo lo que sí sabía era que el Señor me estaba llamando para algo, pero no sabía para qué. Así que a mí me tocaba formarme, prepararme a conciencia. ¿Cuándo el Señor me iba a llamar? ¿A qué cargo? ¿O a qué cosa? ¿O a qué oficio? Eso yo no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Así que me empecé a preparar. Y me empecé a preparar de joven. Y luego el Señor, cuando lo decidió, me llamó a través de su iglesia. Y así pasa muchas veces. Si bien son elegidos por la congregación, los ancianos también deben reconocer que a través de dicho proceso, Jesucristo mismo los escoge para el cargo de anciano. Esto es algo que debe quedar en nuestra mente. Porque acuérdense que la congregación es el cuerpo de Cristo y los ancianos también están en representación de Dios, cuidando que todo se haga conforme a la voluntad de Dios. Entonces, a través de todo este proceso de elección, de supervisión, de formación, es Jesucristo mismo que está involucrado en todo este proceso para el cargo de anciano. Entonces, algo muy importante. Aquí estamos viendo entonces que el siervo debe estar bien preparado y lo que debe estar presente en cada anciano o candidato, aunque no necesariamente de manera perfecta, y eso es un énfasis que hago yo, es la semejanza con Cristo, su carácter. La madurez en la fe, y eso es lo que menos hay hoy en día. Hay personas que tienen 40 años y no muestran ni la más mínima madurez en la fe. Así que la edad no es sinónimo de madurez en cuanto a las cosas de Dios. Hebreos 14, 6 al 8 nos lo puede representar fácilmente. No sé si César está por ahí, o que alguien que tenga Hebreos 13, 6 al 8, que lo pueda. Sí, César, ahí está. Si lo puedes leer en voz alta y audible, por favor.
Hebreos 13, 6 al Hermano. 8. Que lea Hebreos 13. Hebreos Ok, 13 anótalo. del 6 al 8. Sí, Sí, bueno, Hebreos 13 del 6 al 8 dice, déjame, 13 del 6 al 8, dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. amén. Amén, aleluya. Gracias. Hermanitos queridos, podemos ver que en este contexto resumimos en madurez en la fe. Aquí, cuando habla de observar la conducta de vuestros pastores, en Hebreos nos está diciendo que tienen que vestirse igual, que tienen que hablar igual. Yo he visto en agrupaciones o iglesias, si le quieren llamar, personas que llegan al ministerio hablando, cambiando la voz incluso cuando predican. La ponen más ronca, más rasposa, más fuerte, igual que como lo hacía su pastor. De eso no se trata Hebreos. Hebreo no está diciendo que tú tienes que hablar como tu pastor, vestirte como tu pastor, caminar como tu pastor. No, es sumamente importante el liderazgo en tu vida y es ese liderazgo lo que te ha hecho madurar en la fe. Y eso lo vimos ayer en Efesios 4, 11, 12 en adelante, donde dice, para que no seáis más niños fluctuantes. Es decir, que son inconstantes en algunas cosas o en las cosas de la fe o en el compromiso con el cuerpo de Cristo, del cual ellos también son miembros. Imagínense, nosotros tenemos una mano que es miembro de mi cuerpo y mi mano fuera inconstante y de repente quiere funcionar y de repente no. Imagínate qué desastre sería eso. Es ilógico, irracional. Lo mismo para un creyente. Es irracional que un creyente no sea constante en su compromiso con Dios. Entonces, si hay una falta de constancia en la madurez de esa persona tiene que ser humilde y su pastor o sus líderes tienen que dirigirla a la madurez. Finalmente, si esa persona lo que no quiere es madurar en la fe y ser responsable con su llamado cristiano delante de Dios, entonces a una persona que es desobediente constantemente, que hace lo que quiere, finalmente no se le puede considerar como una persona parte del cuerpo de Cristo. No estamos diciendo que vamos a declarar que esa persona no es creyente, ¿ya? O que vamos a acusarla de ser un falso creyente, no. Solamente que esa persona no está actuando como un miembro del cuerpo y al no actuar como un miembro del cuerpo está actuando de manera incoherente con su identidad. Mi mano es mi mano, está pegada a mi cuerpo, por lo tanto yo debo esperar que esa mano funcione. Y si no funciona, hay algo mal. ¿Sí me explico? Entonces, como mi mano es parte de mi cuerpo, mi cabeza y la cabeza de la iglesia es Cristo, finalmente no hay un problema en la cabeza en la iglesia. Entonces, el problema en la falta de madurez de esa mano, por decirlo metafóricamente hablando, es algo que esa persona debe meditar y con mucha humildad tratar de arreglar delante del Señor. Y si no, bueno, no se le puede tomar, como le decía, no se puede asumir, no se puede tratar a esa persona como si fuera un miembro del cuerpo de Cristo. Porque finalmente lo que vamos a parecer Frankenstein, como si tuviéramos forzando manos que no quieren estar en ese cuerpo, que son de otro cuerpo, y tenemos que coserla en un cuerpo ajeno, igual el cuello, la cabeza, el tórax, no sé, todo ajeno, no es parte del cuerpo, pero ahí están a la fuerza metidos. Entonces, finalmente, eso es algo incoherente, irracional, y es algo que no podemos esperar en el cuerpo de Cristo, donde la cabeza es Cristo
y todo fluye desde la cabeza para el resto del cuerpo. Nosotros estamos unidos al cuerpo de Cristo no por una decisión personal, sino porque Cristo murió por nosotros. Él es el que nos unió y Él es el que nos mantiene unidos. Si nosotros nos separamos del cuerpo de Cristo o somos inconstantes con el cuerpo de Cristo, finalmente estamos siendo inconstantes con Cristo. Si nosotros deseamos ignorar voluntariamente a la iglesia del Señor, estamos ignorando al Señor de la iglesia, porque es la cabeza, y la cabeza y el cuerpo no están separados, hermano. Entonces, la madurez en la fe es algo que debe verse en los ancianos y que, como vimos en el ejemplo de Hebreos, los hermanos de la iglesia deben imitar. ¿Sí? Tú ves a tu pastor comprometido, tú debes comprometerte. Si tú ves que no te estás comprometiendo porque hay otras cosas que son prioridad para ti, entonces hagamos arreglos en la vida y pide ayuda de tu pastor para reconfigurar las cosas que están funcionando incorrectamente. ¿Sí? Micrófono, hermano. Tiene el micrófono silenciado. Hermano Mauricio, tiene el micrófono Sí, silenciado. sí, ahora sí, ahora sí. Es que no veo el mouse, entonces no sé dónde moverlo para poder... No me aparece el puntero, no sé por qué. Bueno, ya estamos aquí, ya, ahora sí. Continuando con el siervo bien preparado, vemos pasajes bíblicos, características que podrían estar ser casos de estudio. Podríamos ver, por ejemplo, en Gálatas 5, 22 al 23, no sé si Reinaldo nos puede asistir con eso. Gálatas 25, 22 al 23, mientras tanto, Gloria puede buscar Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Primera de Timoteo 3, 1 al 7, Gloria. Uh, no sé si está Jairo, pero vamos a partir con Reinaldo. ¿Sí? Gálatas 5, 22 al 23. Ok, a ver. Estamos en Gálatas 5, 22 y 23, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien, muchas gracias, hermano. ¿Se da cuenta? Estas cosas, si bien es para todos los cristianos, si es para todos los cristianos, entonces deben estar en el anciano. Porque imagínense que los cristianos lo tengan y los ancianos no. ¿Cómo podría cumplirse el pasaje de Hebreos que leímos en la diapositiva anterior, donde insta a los miembros de la iglesia a seguir e imitar la fe de sus pastores, si no tienen el fruto del Espíritu? Ahora, ¿quién tenía 1 Timoteo 3, 1 al 7, Gloria? Primera Timoteo 3, 1 al 7 dice así: palabra fiel. Si algunos anhela. Sí, se escucha, se escucha. Sí. Sí. Primera Timoteo 3, 1 al 7. Requisito de los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispados, buenas obras deseas. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar,
no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tengas a tu hijo en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndole caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Muchas gracias, Gloria. Mira usted qué interesante, porque estos requisitos de 1 Timoteo 3, del 1 al 7, si bien se han subtitulado como los requisitos para obispo, para presbítero, para pastor, para anciano en general, es lo mismo, ¿sí? No sé si Jairo está por ahí, o Doris, que nos Sí, pudiera hermano, leer. buenas noches. Hola, buenas noches, hermano. Si tú pudieras leer Tito 1, capítulo 1, versículos 6 al 7. Fíjese lo que acaba de leer Gloria en 1 Timoteo 3, 17, y ahora lo que el hermano Jairo va a leer en Tito 1, del 6 al 9. Dice la palabra del Señor: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Muy bien, muchas gracias, Jairo. Se da cuenta que está utilizando más o menos la misma lista de 1 Timoteo 3, del 1 al 7, que leyó Gloria. Sin embargo, da algunas explicaciones adicionales. Por eso estas características de los ancianos pueden estudiarse, pueden meditarse, pueden masticarse, y de esta forma también ir viendo más ampliamente las características que tiene un anciano. Entonces una persona que dice, no, pero ¿sabes qué? Yo me gustaría ser anciano, porque finalmente lo que hay que saber es hablar bien, tener carisma y nada, tener poder de convencimiento. Pero eso inmediatamente nos señala que no es un llamado de Dios, sino que es simplemente algo que la persona quiere hacer de forma egocéntrica, por su propio yo, para su propio yo. Pero aquí lo que estamos viendo son muchos requisitos que deben estar en la vida del anciano. Cuando nosotros vemos requisitos que deben cumplir los miembros de la iglesia, los primeros que tienen que cumplirlos son los ancianos. Porque la Biblia dice que deben ser dechados de la grey. ¿Eso qué significa? Ejemplo de la congregación. ¿Y en qué sentido? Otra vez, no es que deben ser los modelos de vida, ni los modelos de salud física y mental, porque son seres humanos, igual que cualquiera, pero sí en la madurez espiritual, en la fe madura que tienen y cómo la manifiestan. Y aquí nosotros estamos viendo que en estos tipos de lista que vemos en 1 Timoteo, en Tito, que leyó Jairo recién, no estamos viendo es que, mira, esto es lo que vas a tener los requisitos que vas a tener que cumplir para ser anciano. No, es que estos, según la madurez que tú tengas, debes representarlos, es decir, ya debes tenerlos y debes desarrollarlos. ¿Me explico? Entonces, sí. Entonces, aquí no es una lista como un checklist. A ver, don el espíritu, no se ha dado el vino, no se trata de eso. Se trata de que la congregación, el consistorio o el presbiterio, quien sea que va a ordenar a esta persona, ve esa madurez espiritual, bíblica que tiene esa persona, cumpliendo todos estos requisitos. Es decir, todo esto ya se ve en su vida. Uno no escoge un anciano para ver
si va a cumplir con estos requisitos. ¿Sí me explico? Eso es sumamente importante que lo entendamos, porque eso es tener una fe que no está basada en las escrituras. Cuando nosotros decimos que la persona va a ser ordenada como anciano, estamos diciendo que lo vamos a reconocer como lo que ya es y para lo que Dios lo ha llamado. ¿Sí me explico? Entonces la iglesia ve esos rasgos, ve esas características en los ancianos, y como ve esas características en los ancianos, entonces lo pone en el lugar en el que Dios quiere que esté. No sé si me van siguiendo la idea. ¿Ya? Hay una persona que me dijo una vez: yo quiero que usted me mentoree para poder cumplir con los requisitos bíblicos para ser anciano. Entonces, yo lamentablemente le tuve que decir que ese no era mi trabajo. Yo no le puedo hacer un checklist de las cosas que él debe hacer para cumplir con los requisitos de ser anciano. Porque la iglesia con el tiempo se va dando cuenta de que esa persona ya cumple con los requisitos y por lo tanto lo cumple porque el Señor lo ha llamado a eso. Y ahí es donde la iglesia, reconociendo su llamado, lo pone en el lugar que debe estar según los dones que el Señor le ha dado. No sé si me doy a entender. ¿Ya? No es, una vez más, perdón que sea, que enfatice esto, pero no es que, vamos a ver, mira, el hermano es buena gente, es muy buena persona, así que vamos a ponerlo de anciano y en el camino sabemos que él ama tanto al Señor que él se va a poner al día con todos estos requisitos. No, señor, así no es la cosa. Estas características son parte de manera imperfecta, inmadura, sí, pero están ahí. Luego, con su formación académica, con su experiencia de servicio en la iglesia, con su compromiso, con su estabilidad emocional, con su estabilidad con el Señor, sirviendo en la iglesia, la gente se va dando cuenta solita, y en el momento va a llegar, un momento dado, que va a llegar el consistorio o quien sea y va a decir: ¿sabe qué? Necesitamos otro anciano. Y nosotros vemos en fulanito de tal una persona que cumple con los requisitos. ¿Qué dice la iglesia? La iglesia dice: sí, tiene razón, pero vamos a orar por esta persona para que el Señor nos dé la luz. ¿Sí me explico? Luego, perdón, se me pasó el último versículo que lo va a leer nuestro hermano Reinaldo, y ya me pasé demasiado para atrás, así que mientras Reinaldo lee yo me pongo al día. Por favor, escuchemos al hermano Reinaldo. Sí, leamos. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 14, y dice así: saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Amén. Aquí entonces podemos ver otras características de estudio. La primera, ¿qué es lo primero que propone el texto? Saludaos. ¿Saludados con qué? Con indiferencia, con frialdad. Saludados, o sea, es como una acción de preocupación por la otra persona, de respeto, pero no frío, sino Con amor. con amor. ¿Qué le parece? Si alguien me saluda de manera fría e indiferente, yo no siento mucho amor. Ahora, a lo mejor la persona expresa el amor de esa forma. Sin embargo, una vez más, ahí nosotros vemos cosas que se van cumpliendo en la persona, desde antes que sea ordenada. Sí, En ciertas culturas, la gente se da 1, 2 y 3 en la mejilla. Claro, exactamente. Vamos entonces a ver, en Hechos, y esto para que lo anoten para ir terminando ya, porque ya nos pasamos. Los ancianos han sido nombrados por el Espíritu Santo. Eso, anótelo, podemos verlo en Hechos 20, 17 y 28. Hechos 20, versículos 17 y 28.
Los ancianos han sido nombrados por el Espíritu Santo. Fíjese que esto está en Hechos, pero resulta que nosotros ya lo hemos visto en las clases anteriores en el Antiguo Testamento. Cada anciano debe preguntarse si cree que en el mismo llamamiento que la congregación le entiende, Dios mismo lo está llamando a un cargo sagrado. ¿Por qué hago énfasis en esto una vez más? Porque cuando nosotros hemos cumplido con los requisitos, cuando nosotros estamos ejerciendo algún ministerio en la iglesia, resulta que, fíjese con lo que le voy a decir, y fíjese bien, nosotros estamos siguiendo el ejemplo de madurez en la fe de nuestros pastores, pero fíjese que eso no implica que uno tenga que ser ordenado anciano, sino que implica que uno está siguiendo un buen ejemplo, como debe ser, y que está, por lo tanto, en el lugar correcto, haciendo un buen trabajo. Por ejemplo, una maestra de niños que ha seguido la enseñanza de sus pastores, que ha seguido la madurez de su postura en cuanto a los términos bíblicos. Finalmente, esa maestra ha aprendido cómo debe ser un líder para estos niños. Entonces, ¿a esa maestra deberían ponerla como pastora? No necesariamente. Por eso le digo, aunque cumplamos con los requisitos, no necesariamente significa que Dios me esté llamando al pastorado, ¿sí? O al ancianato. Por eso hay que preguntarse, por eso hago énfasis en ese punto. Y ahora sí, vamos a lo que nos compete, o continuar con lo que estábamos. Hablamos de la semejanza con Cristo, hablamos de la madurez en la fe, hablamos de la oración, eso es muy importante en el liderazgo, de la paciencia, algo que muchas veces no hay, y de la humildad. El entusiasmo ahí dice poseído por Dios, temor reverente, pero poseído por Dios de repente puede sonar medio raro. Pero es como querer decir que uno está como sumergido en el Espíritu del Señor, en la presencia del Señor, y quiere aprender más de Él, y quiere buscar más de Él, y ama su obra. ¿Me explico? Entonces sí podríamos pensar que es como si fuera un primer amor, pero estamos hablando de personas que están siendo llamadas al ministerio, entonces eso debe estar ahí. En algún momento estos ancianos van a ser puestos a prueba por las mismas ovejas, en donde la paciencia les va a faltar. La oración va a ser incómoda. La humildad muchas veces también va a estar carente o absolutamente ausente. Pero siempre debe haber un temor reverente porque sabemos que no somos perfectos. Y cuando tenemos un temor reverente, nosotros sabemos que estamos ejerciendo un cargo que es sagrado, que Dios lo ha dado. Por lo tanto, todo lo anterior, cuando llegamos al último, el temor reverente, todo lo anterior debemos tratar de recuperarlo. Entonces el pastor que en algún momento no ora, o que está perdiendo la paciencia, o que no tiene entusiasmo ya por las cosas del Señor, finalmente al llegar al punto G, donde el temor reverente ante Dios lo hace estremecer, lo zarandea, y se da cuenta de lo que está haciendo, debe volver atrás y empezar a cultivar, desarrollar con arrepentimiento y fe cada uno de estos puntos. Y estos puntos nosotros lo hemos visto en los versículos, de una u otra forma lo hemos visto en versículos anteriores ya que hemos venido practicando. Aquí no hay un líder prepotente que aquí se hace lo que yo digo y punto. Eso es absolutamente falta de humildad, y Mateo 20, 26 al 28 lo muestra y lo exige. Y también hay una falta de temor reverente. Aunque, seamos sinceros, así se logran más cosas, ¿sí o no? Si yo fuera un pastor, o si usted fuera un pastor prepotente, o que aquí se hace lo que yo digo, y somos carismáticos, y vamos porque sí, porque yo lo estoy diciendo, porque yo tengo la visión aquí, entonces la cosa se hace porque se hace. Pero eso no significa que el fin justifique los medios.
correcto. Podríamos tener una iglesia pequeña, podría ser que en esta iglesia pequeña existan problemas, como en toda iglesia, podrá ser que la iglesia no es perfecta, pero somos la iglesia de Cristo. Y por lo tanto, tanto miembros como ancianos deben tener un temor reverente porque están en la presencia constante del Dios santo y perfecto. Y si alguien quiere tener problemas de verdad con Dios, con el creador de todas las cosas, con el todopoderoso, hágale daño a alguien de su pueblo que son como la niña de los ojos del Señor. Así que guardemos este temor reverente como miembros de la iglesia, pero también debe verse claramente en los ancianos o los candidatos ancianos. Por eso hablamos de un siervo bien preparado. Y luego, entonces ya eso lo habíamos visto, eso adelante nos habíamos saltado, pero ya habíamos visto estos versículos que leyó Gloria, que leyó César, Jairo, Reinaldo, y me parece que con eso estábamos ya, porque esos son algunos de los ejemplos o los pasajes que podemos estudiar también que deben representar a un siervo bien preparado. Y aquí vamos a ver un poquito más algunas cosas. La sabiduría. Alguien dijo por ahí que los años daban sabiduría, pero la sabiduría no daba años. Que una persona puede tener mucho conocimiento, pero no sabiduría. Pero una persona con sabiduría siempre va a tener conocimientos. ¿Sí? ¿Me siguieron la idea, no? Una persona con mucho conocimiento puede no tener sabiduría. Pero una persona con sabiduría siempre tiene mucho conocimiento. ¿Sí? La sabiduría es una lámpara que ilumina todos los otros dones. Eso es muy importante que lo sepamos, miembros de la iglesia y candidatos ancianos, aquellos que desean la buena obra del ministerio. La sabiduría es una lámpara que alumbra a los otros dones. Si tú no muestras sabiduría como miembro de la iglesia o como anciano, esto no está andando. Tenemos que ver qué podemos hacer para funcionar como el Señor quiere. Algunos dicen que la sabiduría no se puede aprender. Insisten en que se tiene o no se tiene. Pero nadie sabe, nadie nace sabiendo, ¿cierto? Así que, bueno, es cuestionable esa declaración. Es triste comprobar que algunas personas carecen de sabiduría incluso cuando ya han alcanzado una edad muy avanzada, y eso es lo que en algún momento les comenté anteriormente. La sabiduría puede aumentar e incluso florecer en la vida de una persona. Así es. Y en Santiago también se nos muestra. Salomón pidió sabiduría y Dios le concedió su petición. El apóstol Santiago, como les decía, aconseja a todos los creyentes que pidan a Dios sabiduría, con la firme certeza de que responderá favorablemente a tales oraciones. ¿Sabe por qué Él va a responder a esas oraciones? Porque eso es lo que Dios espera de su pueblo. Y si espera eso de su pueblo, con mayor razón de los ancianos. Entonces, aquí estamos viendo que el pedir sabiduría, recuerde que Dios no es un hada madrina que va a sacar su varita y le va a dar un golpecito en la cabeza y ¡puf! Va a aparecer la sabiduría en su vida. No, cuando nosotros oramos por algo y es la voluntad del Señor, dárnosla, que es lo que Santiago nos dice, Él quiere darnos, Él nos la va a dar, nosotros tenemos que trabajar para conseguirla. ¿Se acuerda que Dios le prometió la tierra, le prometió Canaán a los hebreos? Y si se la prometió, iba a ser de ellos, ¿o no? Sí. Absolutamente. Pero ¿qué tuvieron que pasar para lograr eso? Tenían que pisar la tierra, tenían que usar la espada, tuvieron muchas batallas. Su fe fue puesta a prueba muchas veces, su obediencia, su constancia, su madurez fue puesta a prueba, hermano querido. Pero ahí estaba asegurado el botín o la promesa de Dios. Bueno, aquí también Santiago nos dice lo mismo. Él va a responder favorablemente a esas oraciones, te va a dar la sabiduría. Pero si tú estás sentado esperando
que el Señor te la dé, tú lo que estás esperando es una madrina, no a Dios. Y eso no existe, hermano. Lamento decepcionarte. Tenemos entonces del siervo bien preparado, que hay que entender algunos términos aquí. Sabiduría, por ejemplo, señala prudencia, prudente, no impulsivo, no habla sin medir las consecuencias de sus dichos, no hace sin medir las consecuencias de sus actos. Habla la sabiduría, la sabiduría señala prudencia, juicio, cordura. Que somos coherentes con las decisiones que tomamos, con las cosas que hacemos o que pensamos. ¿Ya? El anciano sabio puede ver las situaciones como son en realidad. Sin embargo, sabemos que no es perfecto. Eso siempre tiene que quedar en nuestra mente. Usted no puede esperar que porque el anciano tiene que ser ejemplo, va a ser la persona casi perfecta que nosotros no conocemos en la sociedad y en el mundo, porque no lo va a hacer. Y lamentablemente usted se va a decepcionar. El anciano sabio puede ver las situaciones como son, las ve desde varios ángulos o todos los ángulos, porque analiza la situación, ve el detalle, porque usted conoce un dicho que dice, el diablo está en los detalles. Bueno, ese dicho popular lo que quiere decir es que básicamente si usted no es prudente, no actúa juicioso, finalmente algo malo puede pasar y las consecuencias pueden ser nefastas. Así que hay que ver de todos los ángulos, examinarlos con claridad, ver las situaciones en su correcta proporción, pero como no es perfecto en la sabiduría, en la multitud de cosas está la sabiduría, eso también ayuda a otros ancianos que puedan ayudarlo en esta función. Los ve en su correcta proporción, las ve en su relación con realidades más amplias. Puede darse cuenta de qué cosas causaron una situación y cuál será el resultado probable. Así que, hermanos, a mí me han dicho, yo se lo digo sinceramente y con mucho cariño, a mí me han dicho, hermano, después de que han pasado las cosas, tú eres brujo. Es que, sobre todo que aquí me decían ese término, ¿tú eres brujo o qué? Yo, no, ¿qué tiene que ver eso? Tampoco es que sea una persona muy sabia, pero al analizar la situación, yo veo que tú estás tomando una responsabilidad a la cual el Señor no te ha llamado y eso va a terminar en desgracia. Pasó con estos muchachos, con estas personas que ya les he nombrado y con otras tantas. Cuando uno aconseja a una persona por que uno sabe a veces, porque analiza las circunstancias, hermanita, tú tomas la decisión, pero yo no creo que este matrimonio vaya a ser necesariamente, esto es muy peligroso y yo no quiero verte sufrir. Y usted sabe que cuando uno está enamorado está medio ciego. Mi suegro, perdóneme lo que voy a decir, pero mi suegro decía que cuando uno era soltero era medio tonto y cuando se casaba era tonto completo. Esa era una broma de él porque él tenía como si más de 50 años casado. Así que le gustaba jugar con ese juego de palabras. Pero lo que le quiero decir con esto es que cuando nosotros vemos ciertas circunstancias y analizamos, podemos ver algunas consecuencias ya antes de que ocurran. Y usted y yo, cuando nosotros conversamos, es muy importante que considere que ese anciano que está hablando con usted le está señalando estas cosas con sabiduría, con prudencia, buen juicio, con cordura, está analizando los ángulos, está examinando la realidad. Entonces, usted puede de alguna manera confiar en su opinión. Puede ser que se equivoque, sí. Y en muchas cosas uno dice siempre, cuando aconseja, ojalá me equivoque, porque no me gustaría verte sufrir. Pero después, no siempre,
lamentablemente ocurren las cosas después de que uno las ha advertido, porque sinceramente nosotros no confiamos, gracias, no confiamos en aquellos que hemos escogido como gobernantes de nuestras iglesias. Gracias. Ahora sí vamos aterrizando, vamos bajando el avión, como decíamos el otro día. La sabiduría debe ejercitarse, hermanos queridos, así capacitarnos para que nos veamos tal como realmente somos, que estemos conscientes de nuestros ideales, también de nuestros prejuicios, porque los tenemos, y a veces tenemos más prejuicios de los que quisiéramos. El asunto es que, ¿sabe cómo escondemos nosotros los prejuicios? Con la broma, con el chiste, con la ironía. Y así, con risa, nosotros ocultamos realmente que estamos teniendo prejuicios. Nosotros tenemos que ser honestos y humildes para reconocer que tenemos prejuicios, y analizando eso también tenemos que ver que hay algunos prejuicios que no son reales y son innecesarios para la vida nuestra. Pero tenemos que estar conscientes, la sabiduría debe ejercitarse para que podamos estar conscientes de todas estas cosas. La sabiduría se ejercita llevando a cabo, estando consciente, siendo intencional en nuestras vidas, en esto que estamos describiendo, los ideales, prejuicios, esperanzas, recuerdos, experiencias, debilidades, fortalezas, intereses, dudas, iras, temores, y así sucesivamente. La sabiduría se alcanza cuando nosotros de alguna manera podemos ser muy conscientes de estas cosas y no dejarnos gobernar por ellas de manera negativa, ¿ya? Nos daremos cuenta de que todos estos factores afectan la relación que tenemos con los nuestros. Un anciano poco sabio, por ejemplo, porque los hay, puede sin quererlo introducir cierta basura personal, cierto ruido, ciertos residuos, escoria, a la interacción con los miembros de la congregación, y hasta crear hábitos dañinos en las demás. Esto se da, y esto se ha dado, y no debería pasar. Consejos para ejercitar la sabiduría. Primero, no apresurarnos, no nos apuremos en decisiones o en hablar. Abarcar cuanto más podamos en la evaluación de las situaciones. A veces las preguntas incomodan, pero estamos evaluando, queremos evaluar correctamente, entonces queremos tener varios puntos de vista, queremos analizarlo y queremos ser prudentes y abarcar lo que más podamos en la evaluación de las situaciones. No somos llaneros solitarios. Siempre, absolutamente siempre tenemos que rendir cuentas. Siempre. Y cuando nosotros no estamos rindiendo cuentas, finalmente nosotros estamos siendo sabios en nuestra propia opinión y creyéndonos humildes, estamos actuando como soberbios. Seamos críticos, pero constructivos. ¿Qué es una crítica constructiva? Una crítica constructiva va en evaluar la situación y si es negativa, considerarla realmente negativa, lo que se hizo, lo que pasó, lo que se dijo, cualquier cosa, pero podría arreglarse de tal o cual forma. Eso es construir, no destruir. Fijar nuestra mirada en el asunto, estar enfocado, pendiente y claro con lo que estamos haciendo. Esos consejos nos permitirán ejercitar la sabiduría. Lectura recomendada, y eso es, si ustedes quieren, anótenlo por si acaso. Nuestro mundo pertenece a Dios, un testimonio contemporáneo. Y ahí está la publicación, la publicadora y quien los distribuye. Nuestro mundo pertenece a Dios, un testimonio contemporáneo. Ahí está hasta la sección. Cuando yo le pase el PDF de esto, también lo van a tener ahí. Muy bien, esto lo vamos a dejar para mañana. Pero quiero que vea el título. ¿Lo ves? Sí. Muy bien. ¿Ah? Trabajando con distritos. Muy bien. Eso ya estamos entrando en tierra práctica. ¿Sí?
de todas maneras, es muy importante que sepamos por lo menos algo general de cómo trabajar con distritos. Hermanos queridos, porque nosotros estamos trabajando la gran comisión, siempre. Tengamos una iglesia, tengamos una familia, tengamos una iglesia, tengamos un presbiterio, es decir, una reunión de muchas iglesias, o tengamos una iglesia a nivel nacional, es decir, muchas iglesias desde el Darién hasta Chiriquí, Changuinola, lo que sea, no sé qué estaba ahí. Así que la próxima clase, ya final, podríamos terminar ahora con esto, pero ya nos pasamos de la hora. Y finalmente quiero dejar, a ver si alguno tiene dudas, preguntas, comentarios, invitaciones a Don Q, etcétera, etcétera. Voy a dejar de compartir. Ya no dije invitación a Marlon, no, dije invitación a Don Q. Ok, usted sugirió que hubiera tal cosa ¿Perdón? pastor a domicilio, como Uber Eats, que entregue, bueno, hay doctores a domicilio, ¿verdad? Mecánico. Sí, mecánico, sí, vendedor de frutas a domicilio. Correcto, sí, sí. ¿Qué pasó con eso? La franquicia a pastores a domicilio. Pero tú me estás haciendo comentario, me estás preguntando algo. ¿Qué vacío? Ah, ya, ok. Buen comentario en todo caso, sí. Yo no estoy diciendo. Podría ser hasta una buena idea si es que hay personas enfermas y cosas así, pero en realidad, cuando yo hablo de pastor a domicilio, son aquellas personas que no quieren comprometerse con la obra, pero sí quieren que la obra esté comprometida con ellos. Entonces, cuando no van a la iglesia o cuando no están sirviendo en la congregación, es porque de repente dicen, es que los hermanos no me toman en cuenta, es que yo no los veo que me traten con amor, es que siempre son cosas externas, ¿sí me explico? Pero ellos nunca son el problema, pero sí entonces ellos están esperando que la iglesia, o que en este caso los pastores o los ancianos, vengan, los atiendan, los cuiden, pero finalmente no hay compromiso visible de parte de ellos. Y ahí pongo también el ejemplo de la mano. Si mi mano no está comprometida con mi cuerpo, yo voy a tener problemas. Entonces, si nosotros como cristianos, nos decimos cristianos, no estamos comprometidos con el cuerpo de Cristo, entonces nosotros podemos estar siendo aquellos que boicotean el mismo cuerpo de Cristo. Podemos estar siendo piedra de tropiezo para los demás hermanos, para los pastores, para la obra. Y eso no significa, entonces me voy a retirar. No, porque eso es lo peor. Lo que tenemos que hacer es dejar de pensar que tenemos iglesia o pastor a domicilio, que un pastor de delivery viene con sus motos o darnos sus oraciones, sus posiciones de mano, qué sé yo, su enseñanza de la Biblia, y nosotros buscar estar eh, involucrados con la obra del Señor. ¿Sí me explico? Sí, bueno, lo que sí, quizá, el modelo pudiera ser del capellán. Ok. Entre la policía, hay capellanes que tienen como misión ir a servir dentro del cuerpo de los bomberos, militares, capellanes dentro de militares. La iglesia también va a los hospitales, a las unidades donde puedan entrar. Ya con lo del COVID ha sido un poquito más complicado, pero tienen incluso que tomar clases de CPR, de CPI, cuando el CPI es cuando el paciente se pone agresivo en unidades psiquiátricas o sea, de emergencia. Eso puede ocurrir en cualquier unidad, en cualquier parte del hospital, pero tienen que coger todos los entrenamientos. Pero sí es de verdad, porque hay pacientes, el capellán ayuda muchísimo. A veces hay pacientes que están olvidados, las familias los dejan. El año pasado hubo 600 personas abandonadas en los hospitales en Puerto Rico. Y se imagina si eso sigue incrementándose. Causa una crisis hospitalaria y de salubridad. Y el capellán lo que hace es que va y puede ayudarle a dar algún tipo de
de animosidad, pero si eso lo hacen las falsas doctrinas, eso, la iglesia tiene que estar ahí. Le dan a veces el desayuno, a veces están los desayunos, el almuerzo y la comida ahí, porque no hay suficiente personal en el hospital para poder hacer su trabajo. Y viene el capellán y de verdad que es una gran ayuda. Exactamente, ahí estamos viendo de manera correcta Sí, cómo el ejercicio, cómo la gente puede esperar sí, el servicio de sus ancianos. sí. Y entonces el capellán actúa en una situación, digamos, la extrema. Pero no es congregación de iglesia. Exactamente, porque ya las funciones, si bien son, no son solamente pastorales, pero son de ayuda, en este caso, al prójimo y principalmente de ayuda espiritual. Porque también hay otras ayudas, como mencionaba Alba, que finalmente es una capellanía lo que se está trabajando y son cosas prácticas y necesarias. Muy bien, le damos la bienvenida a Jenny Ponce, o Jenny de Ponce, o Jenny Morales de Ponce. Bienvenida, hermanita esposa. Bienvenida. Saludos a Chile. Oh, yo digo, y eso que yo estoy acá. Muy bien. Mira, Doris ¿Cómo está, hermana Doris? Hernández. Doris Fernández, sí. Y ahí está Jairo y su esposita, César y su esposita, y aquí estoy Tenemos yo. a la señora Gladys también. Ahí está la hermana. Buena hermana Gladys, ¿cómo está, señora Gladys? Y aquí estoy yo solito. Bueno, en fin, continuamos entonces. ¿Alguien más con algún comentario relacionado a la clase? Relacionado con lo que estamos viendo hoy. César. Sí, ya, perfecto. Eso sí lo habíamos discutido. Ahí Jenny saluda. Saludos y bendiciones a todos desde Chile. Ahora para mañana. ¿Mm? Hemos decidido a qué hora mañana. Sí. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? En cuanto a lo que hablamos hoy. Gloria tiene una pregunta, pastor. Muy bien, Gloria, pregunta. Mi gran pregunta siempre ha sido, o siempre, no sé, me sacará de duda, es, cuando leía el 1 Timoteo, de 1 al 7, hablaba de que el obispo o el que se aspira debe tener la casa, gobernar en su casa, pero hay una palabrita que, y su hijo en su gestión. Que eso yo entiendo cuando los niños están chicos, pero hasta qué edad que los hijos están bajo la tutela de sus padres, que tienen que estar encaminados rectamente para que bueno, que queden, pues. Porque en mi contexto, o lo que veo siempre, es que el hijo del pastor, si ve un hijo hasta con nietos, que sea aquel hijo del pastor, y mira cómo está. Siempre señalamos ese tipo de conducta, pues, del hijo del pastor. Pues. A mí mi pregunta es, ¿hasta qué edad o hasta qué tiempo que el hijo deja de tener ese privilegio? No sé, eso quisiera que me aclarara un poquitito. Ok, muy bien. Fíjese, si vas a Timoteo, capítulo 1, versículo 6 en adelante, lo puedes leer, aunque lo leímos delante, pero yo creo que eso va a responder en parte tu pregunta. Y lo demás te lo voy a comentar. ¿Puedes leer? Tito 1, 6 en adelante. 6 al 9 me parece, pero vamos a hacer, yo te digo cuando te detengas. ¿Sí? ¿Lo tiene? El 1 Timoteo, Mauricio. No, Tito 1, 6 en adelante. Tito 1:6 en adelante, hasta el 15. Bueno. Dale, sí, 14, bueno, dale nomás. El que fuera irreprensible. Perdón, mucha atención, Gloria, porque aquí se explican algunos de los textos de 1 Timoteo 3. Así que, perdón, César, continúa, disculpe. No, tranquilo, no se preocupe. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados
de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. Hasta ahí, hasta administrador de Dios. Fíjate que está diciendo administrador de Dios en un contexto previo. ¿Qué dijo previamente de los hijos? Que no sean acusados de disolución ni de rebeldía. Ok, Gloria, ahí Tito nos explica más o menos lo que podría implicar en Primera de Timoteo cuando dice que tenga a sus hijos en sujeción. Aquí no significa que un padre de familia o en el caso de un pastor o un anciano va a tener prácticamente atado a sus hijos para que hagan todo lo que él diga o que le va a dar rejo si no hace lo que él dice. Lo que está diciendo básicamente es que los hijos no sean acusados de disoluciones, de rebeldías. ¿Ya? Puede ser que un hijo adolescente entre en rebeldía y no quiera creer en el Señor, a pesar de todo lo que se le ha enseñado. Sin embargo, aún así es respetuoso. ¿Sí? Entonces, ahí no estamos hablando de tenerlo, cuando en 1 Timoteo 3 hablamos de sujeción, Gloria, no estamos hablando de tenerlo obligado, porque si no hay, podríamos argumentar, bueno, hasta la edad legal y de ahí en adelante que haga lo que quiera. ¿Sí? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, cuando nosotros vemos que los hijos de los pastores o de los ancianos están actuando de manera no como creyentes, ¿nosotros podríamos culpar al pastor de eso o a los ancianos de eso? Entonces, tenemos que tener cuidado a veces cuando miramos la vida de estas familias y cómo las miramos, porque a veces las estamos mirando con prejuicios, y eso es lo que hablábamos delante, y esos prejuicios no nos dejan ver que probablemente ese pastor o ese anciano está pasando una clase de problemas y sufrimiento por causa de que sus hijos no quieren creer. Dime tú, si tú tienes personas que amas y sabes que esas personas no quieren venir a Cristo, y sabes que esas personas van a terminar sufriendo, tú no sientes dolor por esas personas, porque las amas entrañablemente. Entonces, ¿cuánto va a sufrir encima un anciano que tiene la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, que ha enseñado la palabra de Dios a sus hijos, y aún sus hijos no quieren creer? El sufrimiento de ese hombre es muy grande como para encima venir a caerle con juicios. Ahora, aparte de eso, sabemos que el pastor o el anciano gobernante no puede obligar a los hijos a que sean creyentes, a que actúen de acuerdo a la voluntad de Dios, porque eso se le puede pedir a un creyente, no a una persona no creyente. Pero finalmente, cuando nosotros vemos que los hijos toman sus decisiones, nosotros tenemos dos opciones. Oramos por ellos y tratamos de enseñarles lo mejor posible, o los obligamos. Y tú sabes que obligar a una persona es lo peor que uno puede hacer. Entonces, yo sé que en la antigüedad los padres no pensaban a lo mejor de esa forma, y si tú te ibas portando mal, ahí venía la correa o la varilla o lo que sea, y eso te corregía. Instruye al niño en su camino, pero ellos tenían un versículo especial que decía, golpea al niño en su camino. Entonces, mira, como se haya hecho antes o como se haga ahora, es irrelevante en realidad, no es tan importante para lo que estamos discutiendo. Lo que es importante es saber que el niño que ha tenido la preocupación de su padre que ahora es anciano o candidato a anciano,
ese padre los ha educado lo mejor posible y lo más correctamente. Es decir, ¿qué podría hacer un anciano que ha dejado botada su casa? Que se ha preocupado de cualquier cosa menos de sus hijos, de educar a sus hijos. Entonces, claro, cuando van creciendo y su naturaleza pecaminosa tiene más fuerza física para manifestarse y se expresan de manera violenta, rebelde, disoluta, entonces nosotros podemos decir, bueno, aquí hay un problema con este anciano, porque nunca fue un padre de familia, nunca estuvo preocupado por su familia. Entonces, no gobierna bien su casa, porque a esta altura ya no puede. ¿Cómo va a gobernar la iglesia de Cristo? Entonces yo creo que aunque el análisis de ese texto podría llevarnos a otras cosas en realidad, pero así mirándolo según desde la perspectiva de la pregunta que tú hacías, podríamos ver que hay menos que juzgar en esa situación de lo que pensamos. Evidentemente, una persona puede haberse convertido hace 3, 4 años y ya los hijos están adolescentes, están grandes y están pasando a la edad de responsabilidad civil. Ya están cumpliendo casi los 18 años o lo han cumplido recién. Entonces ya esa persona que ha nacido de nuevo hace 3, 4 años, ya el Señor lo está llamando a ser anciano. Eso también es otro objeto de estudio y de análisis. ¿Por qué? Porque aún eso nos puede mostrar si esa persona, a pesar de que no era creyente, tuvo suficiente amor por esos niños. Y si no los tuvo porque no sabía cómo tenerlo, porque él pensaba que era mejor desaparecer de la casa antes de estar con ellos mucho tiempo, finalmente nosotros podemos ver que esa persona nació de nuevo y va a ir dando frutos poco a poco de que sí está preocupado de sus hijos, solo que sus hijos ya son grandes y no los puede obligar tampoco a nada. Entonces, son diferentes cosas que nosotros deberíamos estudiar antes de tener una posición tajante y de juicio contra un anciano. Cada una de las cosas, acuérdate que a lo mejor por diferentes circunstancias, ese anciano o candidato anciano no va a cumplir con los requisitos a la perfección, porque nadie es perfecto. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente, pero por lo menos tiene que cumplirlo. No que perfectamente, pero debe cumplirlo. ¿Sí me explico? Porque son esenciales y básicos. Espero que de alguna manera pueda haber respondido tu pregunta. Hermano César. Sí, hermano, nada más quisiera ver si usted pudiese explicarnos, porque estoy leyendo la Reina Valera, pero también le pedí a Gloria que me trajera la Dios habla hoy. Respecto a esos dos versículos, por ejemplo, en el versículo 6, dice que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. De o sea, yo vengo de un Timoteo, contexto donde de Tito, que no estén acusados de disolución. Ajá. Sin embargo, acá en la versión Dios habla hoy dice debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben ser creyentes y no estar acusados de mala conducta. O sea, es lo que dice, ¿no? Me imagino que ahí, quisiera que me explicara, pues, pero me imagino que ahí, cuando se refiere a disolución, la mala conducta del hijo causó como una ruptura. O sea, eso es lo que yo pienso, o sea, es lo que me viene a la cabeza. Y también en el versículo, no, era eso, nada más, era eso. El versículo 6 que habla de que no debe ser acusado de disolución. Y acá dice que de mala conducta. Bueno, mira lo que dice la Nueva Versión Internacional. Lo traduce y dice: el líder debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes. ¿Qué significa eso? Es decir, continúa después diciendo, libres de sospecha de libertinaje o desobediencia. Entonces, no necesariamente está hablando de ser creyentes en Dios, ¿ya?
sino que en ese contexto, a lo mejor también con palabras antiguas, porque ahí la palabra tiene varias acepciones en el original, nosotros podríamos estar aduciendo, o más bien dicho, pensando que está hablando claro, como es pastor o es anciano, finalmente ha evangelizado a sus hijos y ya sus hijos tienen que ser creyentes y tienen que ser miembros de una iglesia. No está hablando nada de eso, porque ahí claramente está diciendo lo que se refiere en un lenguaje antiguo, también, de hace 2000 años, lo que quiere decir con creyentes, tanto en la versión que tú leíste como en la Reina Valera o en esta que yo leí, que dice, deben estar libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. ¿Por qué? ¿Te fuiste? Porque No, no, hermano, estoy aquí. implica lo que estábamos hablando delante. Ese anciano ha tenido la preocupación de educar correctamente a sus hijos. Bueno, si están acusados de libertinaje o desobediencia franca a las cosas de la ley o de sus propios padres, entonces evidentemente estas personas no aprovecharon el tiempo de cultivar virtudes en estos niños cuando tenían la capacidad de hacerlo, tenían las circunstancias para hacerlo. Es decir, a una tierna edad a los niños tú les vas enseñando valores, principios y valores. Y luego entonces eso debería dar fruto. Otra vez, no significa que los niños van a creer lo mismo que tú creas, pero sí van a respetar lo que es correcto, o lo que tú les has enseñado, o a ti mismo que según ellos puedes pensar de otra forma. Entonces no sé si por ahí voy respondiendo tu pregunta, pero sí podríamos hacer un análisis más profundo, exegético, y claramente eso tendríamos que ver el contexto histórico y hacer luego una hermenéutica, pero en general el mismo pasaje se puede dar a entender de manera fácil si entendemos que estábamos leyendo un documento que tiene 2000 años, que fue escrito con una perspectiva de hace 2000 años. ¿Amén? ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta, comentario? ¿Todo está clarito? Muy bien. Si no hay más, entonces quisiera pedirle... ¿Aló? ¿Están por ahí? Quisiera pedirle a mi hermano Jairo. ¿Sí? ¿Jairo está ahí? Que César mismo, despídenos en oración, por favor. ¿Sí? Y luego de orar, vamos a ver el horario de mañana, cuando ya cortemos la transmisión. César, ¿podrías terminar en oración, por favor? Oremos. Señor y Padre bueno, te damos gracias nuevamente. Señor, gracias porque tú te has placido en querer que seamos dignos de poder escuchar estas cosas, de poder escucharlas con claridad, despejar dudas y no solamente tener claridad y libertad de dudas, sino también, oh Dios, ánimo dispuesto a aceptar de manera reverente y sumisa tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque tu iglesia, como bien comentaba nuestro hermano Pastor Mauricio, es la niña de tus ojos. Por lo tanto, oh Dios, tú la has ordenado con el liderazgo, con los principios y el carácter que son necesarios para la iglesia, Señor. Te pedimos también que nos permitas poder descansar, disponernos a descansar y mañana nuevamente continuar con esta temática que se ha venido desarrollando. Señor, te pido por una bendición para todos y que esa palabra, oh Dios, que ha sido compartida en esta noche, Señor, retumbe en nuestra cabeza, oh Padre, hasta que nos haga vivir